Muy buenas tardes. Le agradecemos a Dios, ¿verdad?, que estamos aquí en su casa nuevamente. En la mañana estuvimos hablando acerca de Sansón, ¿verdad? Y entre otras cosas que estuvimos viendo allí, estábamos viendo aspectos que debe mantener en cuenta todo joven, pero no específicamente a los jóvenes, sino también todos en manera general, para consolidar el pacto divino que Dios hace con cada uno de nosotros. Y los primeros dos aspectos que pudimos ver fue mantener una mente limpia. Abundamos ahí acerca de qué cosa es tener una mente limpia. Y el segundo aspecto fue también mantener la pureza. Vimos también cómo podríamos o cómo podemos nosotros mantener la pureza. Haciendo un seguimiento, ¿verdad?, de lo que vimos en la mañana. El tercer aspecto a tener en cuenta, basado en el texto, ¿verdad?, en el pasaje de Sansón, es mantener la señal de consagración. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde, ¿verdad? La señal de consagración. Ahora, todos sabemos la historia de Sansón. Como decíamos en la mañana, Sansón aparentemente llevaba un cristianismo a medias, de rutina, de reliquia, de algo que él acostumbraba y vio desde que nació, y no le interesó. Y aunque sabía exactamente para qué Dios había permitido que él naciera, pues no le interesó nada. Bebía, andaba fornicando, andaba lo como quiera, y esa es una de las cosas por las cuales decíamos que Sansón, usted lo miraba y no tenía apariencia de cristianismo ninguna. Y tristemente hay muchos jóvenes y hay muchos cristianos, en forma resumida, que usted lo mira en la calle, incluso en la propia casa en la que usted mismo convive, y no tienen apariencia de nada de cristianismo. Y eso es algo en lo que debemos meditar, y debe ser preocupante para cada uno de nosotros. Porque ¿cómo es posible que la palabra de Dios nos muestre que nosotros debemos reflejar la luz mayor, que es Cristo Jesús, para las demás personas, y las demás personas del mundo no vean a Cristo Jesús en nuestro ser, en nuestra personalidad? Entonces, eso es algo en lo que nosotros debemos meditar, y es algo muy preocupante. Y Sansón era uno de estos personajes. Era un joven que vivía su vida a las anchas, vivía como quería, hacía lo que quería, decía lo que quería, iba donde quería, sin pedir consejos, sin hacer nada, sin medir las consecuencias. Lo hacía y ya, porque se me antojó hacerlo. Y vemos en toda la historia de Sansón que desde el primer matrimonio que él tuvo, tuvo nada más un matrimonio, desde que se encaprichó con esa muchacha, no midió las consecuencias. Y aunque el texto bíblico dice de que esto venía de parte de Dios, no debemos entenderlo en un aspecto, digamos, literal, porque más bien lo que el texto indica o quiere decir, que aunque Sansón decidió tener una cierta relación con una muchacha que no adoraba a Dios, que no respetaba a Dios, que adoraba ídolos, y que eso incurría a males mayores, Dios se apropió de esa decisión equivocada de Sansón para que su voluntad se hiciera posible. Y es como Dios trabaja en muchas ocasiones con cada uno de nosotros. Si yo preguntara en esta mañana cuántos hemos tomado decisiones equivocadas, pues todos levantamos la mano, ¿verdad? Nadie puede dejar de levantar la mano, porque en un momento dado
independientemente de las consecuencias, si son grandes o pocas, todos hemos tomado decisiones equivocadas. Todos hemos tomado decisiones equivocadas. Pero Dios es tan amoroso que, como dice su palabra, Él escribe recto ¿en qué? En los renglones torcidos. Torcidos por nosotros, no por Él, porque Él no tuerce nada. Y aunque nosotros, como dicen por ahí, nos metemos en la pata de los caballos, Él trata de sacarnos de ahí y mostrarnos cuál es la mejor postura que debemos tener, cuál es la mejor decisión que debemos tener. Y eso sucedió con Sansón, pero lo hizo tan repetidamente que él no dedicó tiempo para escuchar lo que Dios le estaba diciendo. No dedicó tiempo para mirar lo que Dios le estaba mostrando. Y él siguió viviendo como quería. Entonces, aquí llevando ya el último aspecto de la vida de Sansón, vemos que a él le faltaba solamente una sola cosa para que el Espíritu Santo se retirara de él por completo. ¿Y era qué cosa? El cabello. Una señal. Ahora, la Biblia nos muestra varios ejemplos bíblicos de pacto, porque saben que el pacto, en el ámbito bíblico, los pactos no solamente eran de palabras. Tenía que existir algo ocular, algo tangible, alguna señal que mostrara un recordatorio del pacto que habíamos hecho. Y por ejemplo, citando algunos ejemplos, valga la redundancia, podemos encontrar allí el libro de Génesis, capítulo del 1 al 3. ¿Cuál fue el pacto que Dios le puso a la humanidad, a nuestros primeros padres? El pacto del sábado, una señal. Y lo podemos corroborar en Ezequiel 22, donde dice literalmente que el sábado es ¿qué cosa? La señal de Dios en la tierra, ¿verdad? Es un pacto, es una señal, es algo ocular, es algo tangible. Encontramos también el caso de Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice allí en el versículo 21? Bueno, ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, se cosieron ¿qué cosas? Se pusieron vestidos temporales, hojas de higuera. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Dios? Tuvo que sacrificar un corderito que le había dado, concebido vida, ¿verdad? Amorosamente, y tuvo que sacrificar la vida de ese corderito para vestir al hombre y a la mujer. Un pacto de que la verdadera vestidura procede de Dios, no la que nosotros podemos hacer. ¿Cuál es el otro pacto? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. El árbol del bien y del mal. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva cuando los creó? Miren, todo esto que pueden ver es suyo. Toda planta que da semilla y fruto le va a servir para comer. El único árbol del cual no pueden tocar ni comer su fruto es este. Un paréntesis, hay muchas personas que cuando leen esta parte del pasaje bíblico dicen de que Dios fue un tramposo, le hizo una trampa, ¿verdad?, a Adán y Eva, porque si él sabía de que iban a pecar, pues ¿para qué puso el árbol del bien y del mal? Y que él sabía de que el árbol era malo. Y hay muchas personas que se atreven a meterse en conversaciones o en algo ocultista y dicen de que el árbol tenía un poder sobrenatural. No, el árbol no tenía ningún poder. El árbol era tan bueno como los demás árboles que Dios había creado. ¿Es o no es? Porque el mismo Dios dice que cuando Él creó las cosas, todo era bueno en gran manera. Y de Dios no puede proceder cosas equivocadas y que no sean buenas porque Él dejaría de ser Dios. Él no es un Dios infalible, no puede fallar. Solamente esa era la orden. No toques este árbol ni comas de su fruto. Una prueba de ¿qué? De lealtad. Era un pacto condicional. Si tú me obedeces, yo voy a extender tu vida eternamente. Pero bueno, conocemos la historia y sucedió lo que sucedió. El caso también de Abraham. En Abraham podemos encontrar dos pactos. El primero fue referente a su nombre. El nombre de Abraham era Abram. Pero ¿qué fue lo que le dijo Dios? Ya tu nombre no será Abraham, sino Abraham, que significa padre de naciones.
Ese es el primer pacto. Y el segundo pacto fue referente a ¿qué? A la circuncisión. Le dijo, mira, este es el pacto también visible que va a tener todas tus generaciones, perpetuamente, para siempre. Porque los pactos que Dios hace son eternos, no son temporales. Y por eso vemos que cada uno de los israelitas, después con los siglos posteriores, se convirtió en algo religioso o en algo de cultura, pero cada uno de los israelitas debían, ¿qué cosa? Circuncidarse el prepucio. Y esto era como un sentido también de higiene también, ¿verdad? Encontramos también el pacto de Samuel, que vimos algo en la mañana. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, ese pacto donde Samuel les exhortó al pueblo de Israel que dejaran todos los dioses y buscaran únicamente a Dios. Y como recordatorio de eso, dice que levantó una piedra y le puso por nombre Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ahora, cuando nosotros leemos allí en la Biblia, en Números capítulo 6, versículo del 1 al 21, se habla referente al nazareato. Ahí es el momento donde se describe los requisitos que debía hacer una persona que era llamada a practicar el nazareato o por sí misma decidía, ¿verdad?, voluntariamente ser partícipe de este ritual o de este compromiso. Ahora, el sustantivo nazir procede del verbo nazar, que significa apartar, atar o separado para algo específico. Pero ojo, porque nazareno no implica, ser nazareo no implica llevar una vida de ermitaño o de ascetismo. Ustedes saben que los ascetas en la Edad Media eran esos personajes que creían que si vivían alejados de toda la sociedad, alejados de todo el mundo, iban a estar más concentrados con Dios y Dios se iba a dirigir a ellos. Si mal no recuerdo, me ayudan los que han estudiado, los que les gusta la historia, pues, creo que fue Simón, de nombre Simón, creo que fue Simón, un señor que en la Edad Media era asceta, creía en Dios, pero tenía este concepto de ascetismo, que solamente vivir apartado de la sociedad, sin lujo, sin nada, era como Dios podía dirigirse a usted. Y esta persona, este hombre, vivió años en la cúspide de una torre, en un espacio de 1 metro de diámetro. Vivió años, no sé si se llama Simón, creo que es Simón, ¿verdad? Años vivió ahí. ¿Por qué? Porque él decía que al estar al apartado de la sociedad y más cerca del cielo, iba a concentrarse más en las cosas de Dios. Eso es un error, porque ¿cómo usted y yo vamos a predicar de la palabra de Dios si vivimos alejadas de la sociedad? Eso es un error, y Dios nos creó para ser seres sociales. Así que practicar el nazareato, no es vivir en una vida de ermitaño. Estaba permitido también no solamente para hombres, sino también para mujeres. Y como veíamos en la mañana, no podía beber licor ni tampoco su procedencia. Y lógicamente no podía cortarse el cabello durante el tiempo en que él practicara este nazareato. Ahora, también, como sabemos, no podía tocar cadáveres, ¿verdad?, ni de sus familiares, ni de nadie. No podía pisar cementerios. Y al terminar su periodo, según nos muestra ahí la palabra de Dios, debía raparse el cabello completamente, ir al santuario, ¿verdad? Y ese pelo lo iba a depositar en el altar del holocausto también con otros corderitos, como una ofrenda de paz y cumplimiento, ¿verdad?, de el pacto que él había hecho con Dios. Tenemos un caso, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 18, versículo 18, donde dice que Pedro, cuando llegó a Cencrea, se rapó porque había hecho voto. Ese voto es porque él dedicó un tiempo del nazareato, ¿verdad? Entonces, eso es algo sumamente interesante. Ahora,
vamos a ver algunos personajes bíblicos que hicieron un nazareato vitalicio y fueron encomendados por Dios incluso desde antes de nacer. Tenemos el caso, como lo estamos estudiando, de Sansón. Ustedes saben, Sansón antes de nacer, Dios le dijo, este muchacho va a ser un muchacho sagrado para mí, apartado para mí, y va a ser nazareo durante todos los días de su vida. Tenemos también el caso de Samuel. Ahí me disculpo, se me quedó la Biblia en el carro, pero quería leerlo, ¿verdad? Si lo tienen, pueden buscar esos textos, por favor, para que vean una similitud en estos tipos de nazareato vitalicio. El caso de... Gracias. El caso de 1 Samuel 1:11, y también tenemos el caso de Juan el Bautista. Quien tenga estos textos los puede leer. ¿Quién tiene, por favor, 1 Samuel 1:11, si alguien lo encontró? 1 Samuel 1:11. No pasaré navajas. Exactamente, lo mismo que se le prometió también, que se le dijo a Sansón cómo debía vivir. Y alguien que me busque Lucas capítulo 1, versículos 13 y 14, referente a Juan el Bautista. Ajá. Pero el ángel le dijo, Zacarías. Versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Del 3 al 5. ¿Del 13 al 15? No, 13 del 3 al 5. Perdón, Lucas 13 y 14. 1, 13 y 14. Y 15. ¿Sí? Eso acabo de leer. Fue error mío. Entonces, el 15 también sigue leyendo. El 15, ok. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lo mismo que se le mandó, gracias hermano, lo mismo que se le mandó a Sansón, allí en capítulo 13, versículo del 3 al 5, a esta mujer, dice, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y dijo, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda, porque concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento, y él salvará a mi pueblo Israel. O sea, lo mismo que se le pidió, ¿verdad?, a Sansón, a la mamá de Sansón, tiempo atrás, fue lo mismo que se le pidió también, y el voto que hizo la mamá de Samuel, Ana, y también lo que se le pidió que hiciera también, ¿verdad?, el padre de Juan, Zacarías. Fue lo mismo. Y ellos tuvieron un nazareato como vitalicio, para siempre. Entonces, esto es algo muy interesante y es algo también curioso, ¿verdad? Porque vemos que son los únicos personajes que tienen un nazareato vitalicio. Ahora, muchas personas dicen, bueno, ¿y Jesús era nazareo también, sí o no? ¿Sí? Pero dice que uno de los requisitos que no podía beber vino ni tampoco comer uva. ¿Y cómo Jesús era nazareo? Y decía también de que el nazareo no podía tocar cadáveres y Jesús levantó los muertos. Entonces, ¿Jesús era nazareo, sí o no? Jesús no era nazareo. Esto es muy importante. Vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 2, versículo 23. Mateo capítulo 2, versículo 23 nos dice lo siguiente: y se estableció, hablando del Padre de Jesús, en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno.
Ahí está el asunto. Una cosa es ser nazareo y otra cosa es ser nazareno. Son dos palabras parecidas, pero se escriben diferentes y la pronunciación es muy parecida, pero es diferente también. Cuando se habla en la Biblia de nazareno, se está hablando de que es originario, en este caso, de Nazaret. Se está hablando de que procede de un lugar. Pero cuando se dice nazareo, se está hablando de un pacto que esa persona tiene directamente con Dios. En este caso, un pacto sagrado. ¿Verdad? Entonces, Jesús no fue nazareo. Jesús fue nazareno porque procedía de Nazaret. Ahí vivió, ¿verdad? Ahora, hay algunos textos también que dicen, bueno, aquí en el texto de Mateo 2:23, dice que también como había sido dicho por los profetas, que había de ser llamado nazareno. Pero allí Mateo no se estaba refiriendo específicamente a que Jesús, aunque Jesús lógicamente fue consagrado a Dios, pero que Jesús no iba a hacer un pacto de nazareo en cuanto a religión, sino que iba a ser llamado nazareno por su procedencia. Algunos comentaristas argumentan de que esta parte del versículo no se está refiriendo específicamente a profetas inspirados, sino más bien no se está refiriendo específicamente a que Jesús fue dedicado a ser nazareo, sino más bien a que iba a vivir en Nazaret. Y aunque se está hablando de profetas que fueron inspirados, sabemos de que todos los profetas no hablaron exactamente todas las cosas que vemos en la Biblia. Hay muchas cosas que los profetas predijeron que no encontramos en la Biblia. Si los profetas dijeran todas las cosas exactamente como y se plasmaran en la Biblia, todavía la Biblia estuviera escribiéndose, porque fueron muchísimas cosas. Ahora, un ejemplo nada más podemos encontrar en el caso de Josué, capítulo 10, versículo 13. ¿Se acuerdan cuando Josué derrotó a todos los cananeos? Que los cananeos estaban huyendo y entonces Josué elevó una oración al cielo. ¿Y qué fue lo que dijo? Sol, detente, y tu luna también. Y se detuvieron a la voz de Josué. Y dice que estos hechos están escritos en el libro de Jacer. Hago una pregunta. ¿Jacer es un libro de la Biblia? ¿Sí o no? Pero dice que estos hechos están escritos en el libro de Jacer. Y una versión y una tradición judía argumenta que el libro de Jacer, que Jacer, valga la redundancia, significa el libro de los justos, implica que ahí se registraron muchos hechos que no están registrados en la Biblia, pero que son corroborados, ¿verdad?, por profetas que existieron en ese tiempo. O sea, eso simplemente para argumentar que no todas las cosas, exactamente lo que dijeron los profetas, es lo único que vemos en la Biblia. Ellos dijeron muchísimas cosas más, ¿verdad? Entonces, Jesús, mis queridos hermanos, no fue nazareo, ¿verdad? Eso es algo muy claro. Ahora, dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas, página 549. No había poder en los largos cabellos de Sansón, sino que eran una señal de lealtad a Dios. Y cuando sacrificó ese símbolo para satisfacer su pasión, perdió también para siempre las bendiciones que representaban. Vemos aquí un Sansón que comenzó a jugar con lo único que le quedaba. De hecho, dice la palabra de Dios ahí que cuando Dalila comenzó a instigarlo y decirle, dime la procedencia de tu fuerza, dime cómo tú puedes ser un hombre normal, dime cómo alguien común te puede hacer frente, dímelo. Él comenzó a jugar con eso y comenzó a decirle, no, si me amarras con cuerdas nuevas, yo me voy a hacer indefenso. Y cuando ella llamaba a los filisteos, ¿qué sucedía? Él partía las cuerdas. Y también dijo, no, si me amarran con mimbres nuevos, que el mimbre era la cuerda que se utilizaba para los arcos, si me amarran con mimbres nuevos, yo voy a ser indefenso y voy a ser como cualquier otro hombre. Y dice que cuando ella llamó a los filisteos, ¿qué sucedió? Él partió estas cuerdas. Pero dice que llegó un momento que él no pudo soportar más. A veces las mujeres tienen un poder que los hombres no tienen. Sí, tanto fue así que Adán tuvo que sucumbir a ella. Y dijo, bueno, si tú vas a pecar, yo también voy a pecar contigo. Y que suceda lo que suceda. Y esta mujer, aparte de bella, dice la palabra de Dios que era astuta.
Y la Biblia no abunda en detalles específicos, pero dice que ella logró que él abriera su corazón. Todas las demás veces, ella se daba cuenta de que había algo de mentira, pero había un dato que él no había dicho anteriormente. Todas las veces anteriores no había dicho nada referente a su Dios. Pero cuando él se sentó frente a frente, ahí le dijo: yo soy nazareo a Dios. Ella dijo: aquí él va a decir la verdad. Porque aunque él vivía una vida alejada de Dios, él tenía concepto de Dios. Y las personas paganas de ese tiempo sabían que cuando un israelita hablaba en nombre de su Dios, hablaba pura verdad. Y esta mujer, cuando vio que él le dijo: soy nazareo, dedicado, apartado para mi Dios, desde antes de nacer, ella dijo: él va a hablar la verdad. Por eso con seguridad mandó a buscar al ejército de los filisteos y le dijo: vengan, porque ahora él me abrió su corazón. Yo sé que él me dijo la verdad y yo ahora vamos a triunfar sobre él. Y conocemos la historia. Lo engatusó, no durmió, pudo ser que hasta le dio una bebida que lo adormeciera, porque dice la palabra de Dios que se durmió tan profundamente que él no sintió cuando le quitaron el pelo. No sintió nada. Lo raparon completo y no sintió absolutamente nada. Porque, mis queridos hermanos, cuando nosotros estamos tan acostumbrados a pecar, a alejarnos de Dios, ya no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo y nos adormecemos a merced del enemigo. Cuando usted, mi querido hermano, vive una vida alejada de Dios, tiene la mente tan entumecida, está tan ciego que usted no puede ver ni puede escuchar lo que Dios le habla. ¿Y saben cómo usted puede saber eso en el pueblo de Dios? Cuando usted ve que una persona se aleja de los caminos de Dios, o no anda bien, o está haciendo algo que no es correcto a la vista de Dios, esa persona, si usted le invita a orar, usted puede ver que esa persona hay que mandarlo que se calle. La mayoría de las personas, cuando usted le invita a orar, no a un 100%, pero a la mayoría de las personas que usted invite a orar, y usted ve que habla y habla y habla, tenlo por seguro, que en su casa no ora tanto, y que esa persona no anda muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque dice el mismo Jesús que sean ¿qué? Pocas tus palabras. En la mucha palabrería hay pecado, hay invención de cosas, hay superstición, hay simulación, hay hipocresía, hay cosas que no son. Hay jóvenes que han nacido en la iglesia y por un descuido, por decisiones equivocadas, se han apartado de los caminos de Dios, o siguen viniendo a la iglesia, pero están mal, están un poco escorridizos. Y son esos jóvenes que usted ve que para venir simplemente a leer un texto bíblico, a veces se equivocan con las palabras. A veces no saben qué decir. A veces hasta tienen temor para irse aquí al frente. ¿Y saben por qué es? Por el remordimiento. No arrepentimiento, remordimiento, porque saben lo que están haciendo, saben cómo están viviendo y no se sienten seguros de venir al frente, de ser partícipes de algo a lo que Dios los ha llamado. Y Sansón se encontraba ahí jugando con el pacto que Dios le había dado, con la consagración y a lo que Dios lo había llamado. Y vemos aquí que a nadie le había descubierto la fuerza de su poder. ¿Por qué? Porque realmente él no tenía poder, el poder procedía de Dios.
pero estaba tan acostumbrado a vivir una vida alejada de Dios, que esta mujer pagana, sí, bonita, atractiva, pero pagana, lo que le interesaba era lo que iba a ganar a través de que Sansón cayera. Astuta, inteligente, abrió todo su corazón. Si me cortan el pelo, yo voy a ser tan común como cualquier otro hombre. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, con quien nosotros platicamos nuestras cosas íntimas. A veces no todos los que dicen ser nuestros amigos son verdaderos amigos. Incluso a veces no todos los que dicen ser hermanos de nuestra iglesia son nuestros verdaderos hermanos. Y a veces cometemos el error de que en vez de confesar nuestros pecados, nuestros errores, por la vida que estamos pasando, a Dios, ¿quién es el único que nos puede entender y el único que nos puede conceder perdón? Primeramente vamos no, él es un hermano de iglesia. No, es que él nació en la iglesia. No, es que él es una persona justa, él es una persona ejemplar en la iglesia. Él es mi amigo, él es mi amiga. Y le abrimos el corazón. Y a veces nos metemos en grandes problemas. Abrimos el corazón aparentemente para que esa persona nos dé un alivio o nos diga cómo salir del problema y nos adentramos más en el problema. Por eso Jesús es claro. Confiésalo todo ¿a quién? A mi Padre que está en los cielos. No quiero decir con eso de que usted no confíe en su hermano. Ahora no vea a sus hermanos como no, yo no puedo confiar en ti. No, hay hermanos que son confiables. Pero hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se deben decir. Que únicamente se deben decir a Dios. Pero Sansón, mis queridos hermanos, no le interesó esto. Y abrió su corazón. Tal vez él estaba tan cansado de que durante tantos días esta mujer le saliera con la misma cantaleta. Bueno, así decimos en Cuba, cantaleta. con la misma letanía. Y se hastió de tanto que ya tuvo que hablar. Ahora, Sansón tenía un problema. Porque detrás de este hombre tan fuerte, detrás de este hombre tan inexpugnable, detrás de este hombre tan temerario para muchos, él siempre sucumbía ante las mujeres. Lo mismo le había sucedido a su esposa, a la que mataron. Cuando vinieron los filisteos y amenazaron a su esposa no le descubrió toda la verdad porque él estaba preguntando el asunto de la respuesta de la adivinanza que le había hecho. Y dice que su esposa todos los días le salía con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y tanto fue que él le abrió también su corazón. No quiero decir con eso que ahora usted no le abra su corazón a su esposa o a su esposo, ¿verdad? Pero lo que estamos mirando aquí es a qué tipo de persona lo hacemos. Y vemos que Sansón se casó no porque estaba enamorado, simplemente porque a sus ojos le gustó esa mujer y quiso tenerla. Y no le interesó las consecuencias, no midió las consecuencias. No le interesó de que esta mujer no adoraba a Dios, que no iba a adorar a Dios ni nada. Y vemos que en el caso de Dalila, él se encontraba en la misma situación. Siempre las personas más fuertes, siempre las personas más valorosas, siempre las personas más temidas van a morir a manos de los más débiles. Y eso lo podemos ver incluso en el reino animal. El tiburón es el depredador más grande de los mares, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando viene un delfín? Él le huye, ¿verdad? La serpiente es un animal terrible. ¿Y qué sucede cuando ve una mangosta? Le huye, ¿verdad?
Así es. Entonces, si sucede eso en el reino animal, mis queridos hermanos, ¿qué no puede suceder en el hombre? Ahora, pero la gran diferencia es que nosotros podemos tener el amparo de nuestro Dios. Y cuando nos encontremos en situaciones como la que se encontraba ahora Sansón, nosotros, antes de abrir nuestro corazón, debemos pensar, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Será esta la decisión que Dios quiere que yo tome? ¿Será este el comportamiento que Dios quiere que yo tenga? ¿Qué pensará Dios de mí? Dice la sierva de Dios también, Patriarcas y Profetas, página 609. Muchas veces Sansón había violado sus votos de nazareato, tomando vino y contaminándose de otros modos. Pero a pesar de todo, por haber conservado el cabello largo, demostraba que tenía algún interés en mantener su consagración al servicio de Dios. En el cabello mismo no había virtud alguna, pero ya era una señal de su lealtad a Dios. El que fuera sacrificado ante el capricho de una mujer sin principios hizo que Dios le retirara el don de la fuerza sobrenatural. Dios había tolerado durante mucho tiempo la insensatez de Sansón, pero cuando quebrantó del todo su voto, cuando le hizo lo último que le quedaba, la última salvaguarda, dice, Dios le retiró por completo su bendición. ¿Sabe, mi querido amigo, mi querido hermano, queridísimo joven, que mucho antes que el Espíritu Santo se retire completamente de la tierra, habrán muchos cristianos que no tendrán ya el Espíritu Santo? Por esto. Decisiones repetitivas, equivocaciones reiteradas, no dedican tiempo a escuchar la voz del Espíritu Santo, no se arrepienten del todo. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo se tiene que retirar. ¿Ya? Hice de todo para que tú entendieras, hice de todo para que te dieras cuenta de que vas mal, hice de todo, hablé de muchísimas maneras para que comprendieras que la postura que tienes no es la más indicada y no me escuchaste, pues no puedo hacer nada más por ti. Tú eliges la perdición. Y hay muchos cristianos que están esperando el momento en que venga que el Espíritu Santo se retire de la tierra, porque para ellos, de ellos el Espíritu Santo no se va a retirar. Y están equivocados. Y se están engañando a sí mismos. Pues mis queridos hermanos, es así. A muchos cristianos el Espíritu Santo los dejará solos, porque esos cristianos nunca dedicaron tiempo a escuchar la voz del Santo Espíritu de Dios. Y Sansón, mis queridos hermanos, tuvo una última oportunidad. El pelo, ya, era lo último que le quedaba. Su vida pendía de un hilo y él lo desperdició. Abrió su corazón a Dalila y se volvió a dormir confiadamente. Y dice la palabra de Dios que cuando le cortaron el pelo, que lo raparon, Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él pensó, bueno, esta vez voy a acabar con ellos de una vez para siempre. Pero como dicen por ahí, la tercera fue, ¿qué cosa? La vencida. En este caso no para Sansón, sino para sus enemigos. Yo me imagino ahí Sansón que como al principio salió furioso a donde estaban los filisteos. Y cuando le fue a dar un golpe a alguien, la mano le dolió. Y se dio cuenta de que le faltaba algo, el pelo. ¿Ya? Ahí quedó todo. Rápidamente, ¿qué fue lo que le hicieron a Sansón? Le sacaron esos órganos, esa parte del cuerpo con la que él continuamente había caído.
Todo lo que miraba, todo lo que tocaba y todo lo que él quería, y miraba con los ojos, lo quería tener, lo quería tocar, lo quería apreciar, lo quería para él. Y eso fue lo primero que le sacaron, los ojos. Le sacaron los ojos, mis queridos hermanos. Ahora, como decíamos en la mañana, ¿cree usted que Dios quiere que tú entres al reino de los cielos cojo, manco, ciego, con una enfermedad? Dios no quiere que tú estés así. Por eso lo que podemos hacer es obedecer sus mandatos. Es serle fiel. Es mantener, ¿verdad?, su señal de consagración. Yo quiero compartir contigo nuevamente este texto de 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 11 y 16 que en la mañana leímos. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, en tu fe y también en tu pureza. Dedícate a leer las Escrituras y animar y enseñar también a los creyentes. No descuides el don que recibiste. Mi querido hermano, ten por seguro de que tú tienes un don. Dios te ha permitido vivir porque tú tienes un don y Él quiere que ese don que te ha dado exclusivamente a ti, que armoniza con tu temperamento, con tu forma de vida, tú lo utilices para la obra que Él tiene aquí en esta tierra. A Sansón era fuerte no porque él nació fuerte, él era fuerte porque era un don que Dios le había dado. Por eso cuando él estaba a punto de morir, él le pidió a Dios que le diera nuevamente las fuerzas, porque él sabía que él no tenía fuerza propia. Y tú tal vez en esta tarde estarás preguntándote, ¿y cuál será mi don? ¿Cuál será la fuerza con la que Dios me pudo dar la vida? ¿De qué manera podré yo ser útil en la obra que Dios tiene para mí en esta tierra? Solamente tú lo vas a conocer si se lo pides a Dios que te lo descubra. Sansón cuando nació, él nació normal y llegó a ser un niño normal. Y tal vez sus padres le dijeron, mira, tú naciste para esto y para esto y para esto. Y él como niño tal vez llegó a pensar de que eso era imposible. Pero cuando él comenzó a tener esos encuentros con sus enemigos, se dio cuenta de que era verdad. Pero hizo un mal uso de su don. Y al hacer un mal uso de su don, Dios le retiró su Espíritu Santo y quedó a merced del enemigo. Siempre que un cristiano descuide el don que Dios le ha dado, Dios se lo va a quitar y se lo va a dar a aquel que sí lo está utilizando. Y a ti te va a dejar a merced del enemigo. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Se fue el Señor, a uno le entregó ¿cuántas? 1, a otro 2 y a otro 10. Y a otro 5. Y cuando regresó, el que tenía 5 le dijo, mira Señor, yo trabajé en el don que tú me diste, en la responsabilidad que me diste, y pude producir 5 más. Aquí los tienes. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y al que tenía 2 lo mismo, pero al que tenía 1, ¿qué fue lo que dijo? Justificación. Siempre la persona que no puede hacer las cosas se justifica. No porque no puedo, no porque yo no dedico tanto tiempo a leer la Biblia, no porque a mí me da pena, no porque es muy lejos, no porque hay mucho sol. No, porque mejor ponga fulano que sabe expresarse mejor. No, porque yo no entiendo. Y no, porque. Y siempre que se justifica pone un porque. ¿Y qué fue lo que le dijo a este hombre? Siervo malo y negligente, perezoso, vago.
poco inteligente, bueno para nada. Estuviste todo el tiempo aquí y no hiciste nada. Estuviste todo el tiempo aquí solamente sentado y viniendo a la iglesia para sentarte. Estuviste todo el tiempo aquí con el don que yo te di y ninguna persona vino al conocimiento mío a través de ti. Estuviste todo el tiempo con el don que yo te di y no hiciste nada para mí. Y dice la palabra de Dios que le quitó lo que le había dado y se lo dio ¿a quién? Al que tenía 10. ¿Y a él qué fue lo que le mandó que le hicieran? Átenlo de pies y manos y mándenlo ¿a dónde? A las tinieblas. Allá será el llanto y el crujir de dientes. Haz una pregunta en esta mañana. ¿Queremos ese fin para nosotros? ¿Sí o no? Pues no, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Hay algunos que hablan así como que con temor, no sé. Mis queridos hermanos, lo único que tenemos que hacer es producir el don que Dios nos ha concedido. Fíjense, si Sansón desde el principio, que tuvo conocimiento propio, hubiera hecho uso de su don y no estuviera detrás de las muchachitas y no estuviera bebiéndose, emborrachándose y haciendo adivinanza, mostrándose como el que más sabía, y hubiera hecho uso del don que Dios le había concedido, la historia hubiera sido diferente. La historia hubiera sido diferente. Pero cuando él pensó en esto, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. No descuides el don espiritual que recibiste, mi querido hermano. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y de aquellos que te van a escuchar. Tenemos una gran responsabilidad, mi querido hermano. Tenemos un don especial que Dios nos ha concedido. Y cuando digo don, no me refiero a que tú seas un super predicador, no me refiero a que tú tengas un lugar insigne en la iglesia, no me refiero a que tú seas anciano de la iglesia. El don que Dios te ha concedido es sumamente importante para la obra que Él tiene en esta tierra. Y si tú produces frutos de este don, Dios te va a conceder algo mejor. No porque tú seas fundamental o imprescindible, sino porque te pones al servicio de Dios. Porque para Dios nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Puede haber una persona, un diácono, ahí a la entrada recibiendo los miembros que entran a esta iglesia o la visita. Ese don que Dios le ha puesto es sumamente necesario. Y por la manera incluso que es recibida una persona que visita por primera vez la iglesia, será suficiente para que esa persona conozca al Dios verdadero. Dios no propicia de que tú seas sumamente inteligente para darte un don, sino que estés a merced de su servicio. Hay muchos cristianos que se pasan la vida discutiendo y cuestionando a Dios. Señor, yo quisiera hacer esto. Señor, yo quisiera ser un super pastor. Señor, yo quisiera ir a tal lugar a predicar. Y Señor, yo quisiera, si tú me dieras el favor de viajar a tal lugar para hacer esto. Si tú me dieras el favor de tener tal don para hacer esto. Pero es que tú todavía no has hecho nada con lo que Dios te ha concedido y quieres cosas mayores. Sin embargo, vemos a Sansón, que Dios lo comisionó para algo especial. E incluso hizo que Sansón, hasta nuestros días, fuera visto como el hombre más fuerte sobre la tierra. Tal vez no es más musculoso, pero sí el más fuerte sobre la tierra. Un don inigualable. Y él no apreció esto. Él no entendió esto. Él no razonó en eso y se entregó a la vida perdida.
¿Cuántos jóvenes hay hoy en día en la ancha faz de la tierra, en el mundo cristiano, que están desperdiciando sus dones? Que están echando por tierra el maravilloso regalo que Dios le ha concedido. Que están dándole poco valor a esa gran tarea que Dios ha puesto en sus manos y por la cual muchas personas pueden alcanzar la salvación. ¿Cuántos cristianos hay? Mis queridos hermanos, en esta tarde y a la manera general, hemos podido ver 3 aspectos fundamentales que debe tener en cuenta todo joven para mantener el pacto divino que Dios le ha dado. Mantener una mente limpia, mantener la pureza, mantener la señal de consagración divina. Después de lo que hemos escuchado en la mañana y lo que hemos escuchado en esta tarde, hazte la pregunta, reflexiona interiormente, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu vida? ¿En qué estatus está la señal de consagración que Dios te ha concedido? ¿Cómo está? La respuesta tú mismo te la puedes dar. Pero lo que te puedo decir, mi querido hermano, que todas las veces que nosotros nos pongamos al servicio de Dios, nuestra mente, nuestra vida y la señal de consagración que Dios ha puesto en nuestra vida va a brillar cada día más. Va a hacer cosas notables. Va a realizar cosas únicas. Sansón se dio cuenta de esto en el mismo día que murió. Pero fíjense, mis queridos hermanos, que Dios es tan grande que bastó solamente esa pequeña oración de Sansón para que Dios nuevamente le restituyera el don que le había retirado tiempo atrás. Allí se encontraba Sansón. Todo el mundo se burlaba de él. Tal vez le tiraban cosas, lo escupían. Tal vez le decían apodos. Tal vez lo injuriaban. Y él se encontraba allí entre esos 2 pilares que apoyaban todo el templo de Dagón. Y allí Sansón dice que se dirigió al muchacho que lo estaba guiando y le dijo: ponme entre los pilares y apártate y vete fuera del templo. Y elevó esa oración a Dios: Señor, hazme y devuélveme nuevamente las fuerzas que vienen y proceden de ti, las que solamente tú puedes darme, para que yo me pueda vengar por mis 2 ojos y para que estas personas conozcan que tú sí existes. Y Dios le dio la fuerza, y como sabemos dice la palabra de Dios, que fueron más los que él mató cuando murió que cuando él estaba vivo. Ahora, ¿por qué es prueba suficiente de que en esa oración Dios le devolvió nuevamente ese don? Porque dice el texto bíblico que Sansón, él se encontraba como esclavo moliendo en la prisión, en un molino. Y dice que el pelo le volvió a crecer como antes, pero no tenía fuerza. No tenía fuerza. Era un hombre normal, como tú y como yo, pero no tenía fuerza. Y como él sabía que no tenía fuerza, él le rogó a Dios y le dijo: yo sé que voy a morir, Señor, pero devuélveme ese don una vez más, te lo ruego, te lo pido, para que el mundo conozca que tú existes y para que el mundo entienda que a pesar de que yo me he apartado, hoy me arrepiento. Y Dios le concedió la fuerza y se vio y se manifestó el poder de Dios.
más de 3,000 personas fallecieron. En esta tarde, mi querido joven, mi querido hermano, no sé si Dios ha retirado el Espíritu Santo de ti. No sé si Dios está determinado a darte una última oportunidad. Lo único que sí sé, que si tú te arrepientes como Sansón, que si tú olvidas tu vida pasada y te concentras en escribir una nueva página en blanco, no solo, sino con tu Dios, tu vida va a ser diferente. El enemigo no podrá hacerte resistencia. El enemigo no te podrá tentar. Y hoy puede ser tu última oportunidad. Sansón tuvo su última oportunidad. Y aunque él sabía que iba a morir, él sabía que muy pronto también iba a tener herencia en el reino de los cielos. Tú también puedes tener esa oportunidad, mi querido joven, mi querido hermano. Solo basta que clames a tu Señor. Clama a tu Señor y Él va a venir en tu rescate. Clama a tu Señor y Él te va a contestar. Clama a tu Señor y Él te va a devolver la misma fuerza como a Sansón. Clama a tu Señor y tú tendrás fuerza suficiente para desbaratar esos barrotes, esas ligaduras que te están atando del pecado. Clama a tu Señor y tú serás diferente. Clama a tu Señor y el mundo conocerá que existe un Dios verdadero. Si en esta tarde has sentido el poder de Dios hablando tu corazón, si en esta tarde quieres hacer las paces nuevamente con tu Dios, si en esta tarde, así como Sansón, tú quieres decirle: Señor, perdóname, Señor, dame fuerza, Señor, cambia mi ser, Señor, yo no puedo verte, estoy ciego, estoy con mi mente entumecida por el pecado, pero quiero ser diferente, quiero cambiar mi vida, quiero hacer uso del don que tú me has dado, dame la fuerza. Si en esta tarde, noche, tú quieres decirle esto a su Señor, yo te invito, queridísimo hermano, que te pongas en pie, que te coloques de rodillas, o si lo deseas puede venir al frente y vamos a terminar con una oración. Querido Padre que moras en los cielos, eres un Dios grande, eres un Dios que nos entiendes más de lo que nosotros mismos nos entendemos. Eres un Dios que prácticamente vives detrás de nosotros, porque siempre nos estás buscando y nosotros siempre estamos huyendo de ti. Eres un Dios al cual en muchas ocasiones nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, dice que nos burlamos de ti. Y te tenemos a veces como un Dios minúsculo, como alguien insignificante. Pero todo cambia, Padre, cuando nosotros estamos con la soga al cuello. Todo cambia, Señor, cuando vienen penurias en nuestra vida. Todo cambia cuando viene la enfermedad. Todo cambia cuando vienen las deudas. Todo cambia cuando las personas nos dan las espaldas. Todo cambia cuando las personas se burlan de nosotros. Todo cambia cuando no sabemos con quién conducirnos. Todo cambia, Padre, cuando nos encontramos lejos de ti. Y por eso en esta tarde queremos pedirte perdón. Y queremos rogarte que si en esta tarde, en esta iglesia, hay un hermano que se encuentra como Sansón, hay algún hermano que se encuentra lejos de ti, hay algún hermano que no tiene las fuerzas suficientes para resistir al enemigo, estamos clamando en favor de ese hermano. Estamos pidiéndote, Señor, que les dé la fuerza suficiente. Estamos rogándote que le devuelvas ese don poderoso y sublime, único, para que ese hermano comprenda que hay Dios en el pueblo de Dios. Que hay un Dios que le entiende, que hay un Dios que está a su lado, que hay un Dios que únicamente está esperando porque Él clame a ti. Señor,
queremos rogarte que sea de manera muy especial por la juventud de tu pueblo. El enemigo tiene entretenido a la juventud de hoy por la música, por la moda, por el dinero, por la fama, de muchísimas maneras, por las adicciones. Pero Padre, tu palabra nos ha mostrado que los jóvenes son el futuro de la iglesia del mañana. Que los jóvenes, a pesar de su edad corta, pueden hacer grandes cosas en tu obra. Que los jóvenes son comisionados por ti para hacer grandes proezas. Por eso te pedimos, Padre, que tú le des voluntad a la juventud de la iglesia de Maranata. Que tú le des fuerza de espíritu a la juventud de la iglesia de Maranata. Que los jóvenes de esta iglesia comprendan que ellos son fundamentales para la gran obra que tú quieres ejercitar a través de ellos. Que ellos pueden hacer grandes cosas si se entregan a tu servicio. Puede que no tengan la majestuosa fuerza de Sansón, pero puede que puedan tener la fuerza de fe suficiente para resistir el poder del enemigo. Porque lo rogamos y lo pedimos todo, Señor, en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, es mi deseo y oración.